Y ahora los invito a ingresar en una de nuestras columnas habituales que tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Esa especie tan maravillosa, tan compleja, tan difícil de conocer, que nos sorprende permanentemente por las aristas que tiene, porque me parece que uno nunca termina de conocer al ser humano en sí. Me parece que somos una especie que todavía no nos conocemos a nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos de lo que somos capaces, muchas veces nos sorprendemos de cómo podemos llegar a reaccionar frente a determinadas situaciones. Es decir, que tiene su lado apasionante, tiene su lado preocupante, tiene su lado sorprendente, muchas aristas que en definitiva hacen que la especie humana sea digna de un análisis continuo y permanente. Y por eso me parece que está bueno para conocernos mucho más y para saber cómo manejarnos y actuar en ciertas ocasiones o frente a determinadas situaciones o con ciertas personas, que hablar como siempre con nuestra psicóloga Marcela Dos Reis, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Un gusto. Bien, muy bien, gracias. Me alegro. Muchísimas gracias por sentirte cómoda aquí. Hoy el tema, el trend topic de hoy es las psicopatías. Que uno dice, uy, psicopatías. Vamos a empezar por definir qué es una psicopatía o qué es un psicópata o una psicópata. Bien, es una manera de funcionar, de ser, ¿sí? Es un estilo de vida y una manera de vivir. Son personalidades las cuales, digamos que no consideran que el otro es un objeto, ¿sí? Cosifican. Entonces, es decir, no logran empatía, pueden conectar desde el pensamiento, saber lo que el otro piensa, pero no lo que el otro siente, ¿sí? No vibra con el campo emocional del resto de las personas, digamos. Bien, muchas veces cuando hablamos de psicopatía o de psicópatas pensamos en delincuentes, abusadores, ¿verdad? Violadores, ¿sí? Asesinos, que si bien muchos lo son, los encontramos en distintos ámbitos, ¿tá? Es decir, puede ser desde un jefe, están entre nosotros, ¿tá? Desde un jefe, un hermano, un familiar, un vecino, ¿sí? Y bueno, tienen una forma de funcionar, digamos, diferente a la del resto de las personas. Hoy por hoy, hay muchos especialistas, psicólogos que se dedican a estudiar la conducta de los psicópatas, que consideran que el 1% de la población total lo es. Ahora, si nos ponemos a pensar el 1%, muchos dicen, bueno, es poco estadísticamente, en fin, pero sí el impacto que generan. O sea, hacen destrozos. ¿El 1% es universal? ¿Depende de la sociedad? ¿Depende del continente? O, claro, por ejemplo, podemos hablar de en Uruguay, claro, un 1%. Como un 1%, como también, por ejemplo, en la población carcelaria se considera que un 15% son psicópatas, ¿verdad? Con, distintas, digamos, variedad de conductas, ¿no? Por ejemplo, Uruguay creo que tiene una población carcelaria de 8.000 reclusos, o sea que estaríamos hablando de 1.200 reclusos que serían psicópatas. Es muy probable, ¿sí? Muchísimo. O sea, son como estadísticas que se manejan a nivel mundial. Por ejemplo, Robert Herr, que es un gran estudioso de este tipo de personalidades, es lo que maneja. Y hay otro tema, o sea, no son terapizables, es decir, no hay un tratamiento, digamos, se están buscando tratamientos, porque la psicoterapia sabemos que no funciona, al contrario, se toman herramientas, son muy hábiles, son astutos, toman herramientas justamente y obviamente hacen un manejo de estas en su entorno, que lleva a que, digamos, que cada persona con la que interactúan, la pasa muy mal. Esa es la realidad. Son personalidades que no tienen, no toleran los límites. Son personalidades de acción, es decir, tienen un deseo, ¿verdad? Y inmediatamente tiene que ser satisfecho. No soportan la frustración. Entonces, los límites son, digamos, están hechos para violar, ¿verdad? No los consideran como, los que los cuida, ¿verdad? Como a todos nos pasa, sino que transgresores de los límites. Totalmente.
son conscientes de sus conductas, que son reprobables a nivel social, ¿verdad? Pero igualmente, más allá de ser conscientes, no las cumplen. Y por eso siempre se manejan, bueno, como que en los límites de la ley, ¿sí? Y bueno, los encontramos tanto en los niveles socioeconómicos más bajos o socioculturales más bajos, como también en los niveles socioeconómicos más altos, ¿sí? Hay distintos grados de psicopatía también. Digamos que hay gente que no considera que existan, como que es un mito, pero la realidad es que existen y que están entre nosotros. Y son considerados depredadores sociales, ¿sí? Porque, bueno, tienen conductas que obviamente lo que prevalece es su deseo, no el deseo del otro. No toman en cuenta que frente a determinadas conductas, ¿sí? Cuánto puede repercutir en los demás. ¿Sí? ¿Cómo te cuenta si una persona es psicópata? Digo, ¿son agresivos? ¿Tienen alguna forma en particular de expresarse, de mirar, de, no sé, frente a cualquier situación cotidiana, cómo procede? Yo que sé, nos sentamos a tomar un té o en una reunión a charlar de X tema y ¿cómo me di cuenta? Uy, esta persona tiene rasgos de psicópata. Bien, a ver, son grandes manipuladores, ¿sí? La mentira es un arma que ellos perfeccionan en el correr de su vida. ¿Sí? Entonces, digo, no es tan fácil detectarlos. Sí, para aquellos, por ejemplo, quienes nos estén escuchando ahora, que han sido víctimas de psicópatas, como que les puede ser raro, características, claro, son personalidades que pueden conectar con el otro desde lo cognitivo, ¿sí? Pero no desde lo emocional. Entonces, son actores. Es decir, sí, y son muy, podríamos decir, seductores algunos. ¿Sí? Entonces, utilizan la mentira, son muy hábiles, muy astutos, muy fríos. No sienten, no experimentan felicidad, alegría, sí frustración, rabia y deseo sexual. Son como objetivos, es decir, lo que es el prestigio, ¿sí? El poder, que por eso hay instituciones y empresas que, bueno, en algún punto son como el lugar o un cultivo de estas personalidades, ¿no? Donde ellos se sienten sumamente cómodos. Tienen un funcionamiento donde el otro no importa y no prevén, no piensan las consecuencias, ¿sí? Que pueden acarrear sus decisiones, ¿no? Bueno, tenemos desde el cuadro, digamos, de psicopatía que a veces más se conoce o popularmente es el estafador, ¿no? Que tiene como ese doble discurso, una cara social, pero sabemos que hay otra cara oculta. El tema cuál es, que muchas veces se piensa que frente a personalidades así, a personas que funcionan así, como bueno, tratar de saber cómo son y transmitirles, ¿sí? Nosotros logramos empatía, pero ellos no. Entonces no pueden entender. Es como explicarle a un daltónico los colores. No sé si queda gráfico. Entonces, claro, tenemos que darnos cuenta que ellos ven el mundo de una manera diferente a nosotros. Ahora, los tenemos que tomar nos tenemos que compadecer en el sentido como sociedad, de decir, necesitan nuestro apoyo, o hay que tomarlos como, psicópata, apartarlo. Bien, yo te hablaba de Robert Herr, que es un especialista en el tema, como Iñaki Piñuel, que plantean, inclusive en las relaciones afectivas, ¿no? Ellos no establecen lazos, o sea, no sienten amor, o sea, el lazo afectivo no existe, entonces con nadie, con nadie. No quieren a nadie. Solo, exactamente. Se quieren ellos. El tema, claro, tienen un gran egocentrismo, entonces ellos se consideran perfectos. No se consideran raros, los raros son los demás. Entonces, digo, hay todo un funcionamiento que a veces es muy difícil detectar, ¿sí? Y también, obviamente, manejar, porque, como te decía anteriormente, son actores. Entonces, si frente a una, a una persona, el determinado rol, determinado papel le funciona, ¿sí? Lo van a desempeñar, ¿tá? Si
esa persona obstaculiza su deseo, por ejemplo, y no logra manipularla a través de la seducción o lo que sea, bueno, ahí apelará a la intimidación y si no a la violencia. ¿Sí? Claro, hablamos de que son... Por ese tema de los límites, transgredir los límites, llegan a cualquier consecuencia, no les importa nada. Exactamente. Digo, de hecho, sabemos grandes estafas donde, bueno, el impacto a nivel de muchísimas familias que quedan, ¿verdad?, en la quiebra y, bueno, y así, bueno, en la historia, ¿verdad?, podemos encontrar muchos personajes psicopáticos. Y hay lugares, áreas donde obviamente ellos se manejan a sus anchas, claro, podríamos decir. Vos decís que de pronto la terapia psicológica no va con ellos. No, porque... ¿Qué tengo que hacer con un psicópata? ¿Buscarle una contención o denunciarlo a la policía? Por ahí va mi pregunta, claro, de qué debemos hacer. Bien, capaz que yo no te la contesté anteriormente, que estos especialistas lo que plantean, ves un psicópata, salí corriendo, porque sin lugar a dudas, digo, no, ellos no vibran con el campo emocional del otro. Entonces es muy complejo que puedan entender cuánto dolor pueden infligir a otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque hay una persona que de pronto me está afectando, me está haciendo daño, yo tengo que, o sea, no quiero que me haga más daño. ¿Trato de ayudarlo para que cambie o, bueno, policía, por favor, lléveselo, sáquemelo de aquí? Bueno, en algún punto eso también, ¿no? Puede parecer, pero la realidad es que justamente, mira, una de las cosas que hace ya un tiempo vi una entrevista que le hicieron a uno de estos especialistas y que planteaba que, por ejemplo, había un asesino en serie, ¿sí?, que, bueno, se había descubierto algunos crímenes. Entonces, los policías trataban de que él, ellos sospechaban que había más, que muchos más asesinatos había cometido, pero bueno, no los declaraba. Entonces, bueno, trataban de buscarle por el lado de que, bueno, empatizar y demostrarle cuánto las familias sufrían y cuánto los afectos de esas personas, digo, y en realidad, ¿cómo lograron que pudiera confesar, planteándole que habían otros que habían cometido mayores crímenes? Entonces, ahí vas por el lado justamente del egocentrismo y del, bueno, ellos se sienten que son perfectos. Entonces, ¿cómo a través de es un poco también, digo, tienen otra forma de pensar? Es más, el cerebro, digamos, tiene la misma estructura, pero tiene un funcionamiento diferente. O sea, hay hasta desde lo biológico, están cauterizados, podríamos decir, su cerebro límbico o emocional. Entonces, justamente, digo, no logran sentir lo que, bueno, vos o yo o cualquiera de nosotros podemos sentir frente a determinadas situaciones que le acontecen a alguien. Ellos no. O sea, lo que hacen es desempeñar un papel, un rol, ¿sí? Son actores, exactamente. Por eso se dice que también tienen conductas parasitarias, viven del esfuerzo de los demás. Claro. Entonces, bueno, un funcionamiento... Muy interesante, ¿no? Ahora tenemos que cerrar la entrevista, pero la psicopatía, o sea, ¿eso se adquiere, es de nacimiento? Bueno, es una cuestión que de pronto la vida te lleva a esa situación. ¿Cómo es? Mirá, se dice que se nace. ¿Sí? Es una manera de ser, es una manera de funcionar y que se puede detectar a partir de los 3, 4 años con determinadas conductas donde, bueno, falta de ansiedad, impulsividad, frialdad, lo que sí se está tratando y se sigue investigando en Canadá, en Estados Unidos y todo, bueno, ciertos tratamientos de rehabilitación para minimizar el grado de violencia que puedan tener en el interactuar con la sociedad. ¿Cura definitiva no tiene? Por ahora se considera que no. Digo, inclusive vemos cómo, como te decía, ¿no? Está cauterizado el cerebro emocional y se ve inclusive en técnicas de imagen cómo se activan determinadas zonas cerebrales en el psicópata que en la población normal, en el resto no. Qué interesante, como siempre, Marcela. Muchísimas gracias. Gracias. La psicóloga Marcela Dos Reis, hablándonos en este tema, en este caso del tema de las psicopatías, bueno, algo que realmente no deja de impactar, ¿verdad? Porque estamos hablando de seres humanos y lo que decíamos al principio, la raza humana que tiene muchísimos vericuetos que aún quizá en su totalidad desconocemos.